Hola amigos, hoy les voy a hablar sobre el Pacto de Varsovia y qué hechos ocurrieron en ese pacto. El Pacto de Varsovia, una alianza militar de la Guerra Fría, tenía un marcado componente de adoctrinamiento. La Unión Soviética, como líder de la alianza, ejercía un fuerte control sobre los estados satélites, implementando medidas de control político y propaganda que promovían una ideología comunista. El adoctrinamiento en el Pacto de Varsovia se manifestaba de varias formas. Una de ellas era el control político. La Unión Soviética supervisaba estrechamente los asuntos internos de los países miembros, asegurando que sus gobiernos fueran leales al régimen comunista y que no hubiera disidencia política. La propaganda. La propaganda comunista se utilizaba para moldear la opinión pública y justificar la existencia del Pacto de Varsovia como una medida de defensa contra la amenaza occidental. La formación militar. Las fuerzas armadas de los países satélites eran entrenadas y equipadas por la Unión Soviética y se sometían a un adoctrinamiento ideológico para garantizar su lealtad. La educación. El sistema educativo de los países satélites se utilizaba para transmitir la ideología comunista a las generaciones más jóvenes, formando una nueva sociedad bajo el control de la Unión Soviética. En el racismo se puede enfocar directamente y también a la xenofobia. La alianza se creó para fortalecer la seguridad colectiva de los países comunistas frente a la amenaza de la OTAN. Posibles influencias. Algunos estados miembros del Pacto de Varsovia, como la Unión Soviética, sí tenían una historia de discriminación racial y xenófoba, lo que podría haber afectado a las políticas internas y externas. Contexto histórico. El Pacto de Varsovia operó durante un periodo de tensiones geopolíticas y conflictos en la Guerra Fría, lo que podría haber fomentado la discriminación hacia grupos étnicos o nacionales percibidos como enemigos. Impacto en las relaciones internacionales. La ideología comunista y el nacionalismo soviético podrían haber influido en la forma en que los países del Pacto de Varsovia se relacionaban con otros países, incluyendo aquellos con poblaciones étnicas o raciales diferentes. El racismo y la xenofobia en la Europa de la Guerra Fría, racismo en la Unión Soviética. La política soviética hacia las minorías étnicas y religiosas a menudo era discriminatoria, especialmente hacia grupos percibidos como nacionalistas. Xenofobia en Europa del Este. La xenofobia era común en muchos países de Europa del Este y se manifestaba en la forma en la que las autoridades trataban a los inmigrantes y a las personas de otras nacionalidades. Uso de la propaganda. Tanto en la Unión Soviética como otros países comunistas utilizaban la propaganda para fomentar el nacionalismo y el miedo al enemigo extranjero, lo que a veces exacerbaba la xenofobia. Impacto en las relaciones internacionales. La xenofobia y el racismo en Europa del Este afectaron las relaciones internacionales y contribuyeron a la desconfianza y la tensión entre los países comunistas y no comunistas. En resumen, el Pacto de Varsovia no se creó para promover el racismo o la xenofobia, pero las políticas y el contexto histórico de sus miembros sí estuvieron influenciados por estas tendencias. La discriminación y la xenofobia fueron problemas comunes en muchos países comunistas durante la Guerra Fría y afectaron tanto las relaciones internas como las relaciones internacionales. En el antisemitismo, en el sentido amplio del término, hace referencia a la discriminación, hostilidad, prejuicio y odio hacia los judíos en sentido amplio, basada en una combinación de prejuicios de tipo religioso, racial, cultural y étnico. En sentido restringido, el antisemitismo es una forma específica de racismo y discriminación, pues se refiere a la hostilidad hacia los judíos definidos como una raza.
concepción moderna que habría surgido a mediados del siglo XXI no debe confundirse con el antijudaísmo, que es la hostilidad a los judíos definidos como grupo religioso, cuya expresión más desarrollada sería el antijudaísmo cristiano. Pierre-André Taguieff, por su parte, propone englobar todas las manifestaciones de hostilidad, aversión y odio hacia los judíos que se han producido a lo largo de la historia bajo el término de judeofobia. El antisemitismo puede manifestarse de muchas formas, como odio o discriminación individual, ataques de grupos nucleados con dicho propósito o incluso mediante la violencia policial o estatal. Como ha señalado Michel Bjorka, el antisemitismo es el problema de todos los demócratas, de todos los humanistas, no es solo un problema de los judíos, y lo mismo ocurre respecto de todas las demás formas de racismo. La reunión, que desde 2020 se realiza bajo los auspicios del Instituto Van Leer de Jerusalén, de un grupo de académicos de todo el mundo, para hacer una evaluación crítica de la definición de la IJLA e intenta clarificar los aspectos de la misma que causan confusión y preocupación. Propone, junto a 5 directrices de carácter general y 10 relacionados con Israel y Palestina, con fecha 25 de marzo de 2021, la siguiente definición de antisemitismo. Antisemitismo es la discriminación, los prejuicios, la hostilidad o la violencia contra los judíos por el hecho de ser judíos o contra las instituciones judías por el hecho de ser judías. El nacimiento del término antisemitismo en el siglo XXI, aunque la etimología del término antisemitismo podría dar a entender de qué se trata, de un prejuicio contra los pueblos semitas. En general, el término se utiliza en forma exclusiva para referirse a la hostilidad contra los judíos, con el fin de evitar confusiones en referencia a otros pueblos que hablan lenguas semíticas. Algunos autores prefieren el uso de términos equivalentes no ambiguos como judeofobia o antijudío, reservando antisemitismo para su uso en referencias históricas a las ideologías antijudías de la segunda mitad del siglo XXI y la primera mitad del siglo XXI. El adjetivo semítico fue acuñado por el orientalista alemán August Ludwig von Scholler en el tomo séptimo del Repertorium für biblische homosexuelle Literatur de J. G. Eichhorn, publicado en 1781, pero Scholler no hace referencia a una raza, concepto que había aparecido 50 años antes por obra del francés Henri de Bournonville, que pretendía demostrar la superioridad de la raza franca o germánica sobre la raza galorromana, sino a un grupo de lenguas llamadas semíticas, el arameo, el hebreo y el árabe, entre otras, que serían las que hablan los descendientes del hijo de Noé, Sem, padre de Abraham y antepasado de Eber, los hebreos, así como Yoctán, antecesor de varios pueblos de Arabia. Esta acepción de la palabra semítico fue usada en el siglo XXI por otros lingüistas como el alemán Max Müller, catedrático en la Universidad de Oxford entre 1850 y 1876, que siguió distinguiendo dos tipos de lenguas, la semítica y la aria, vocablo que utilizó en lugar del término indoeuropeo, que fue el que acabaría imponiéndose, pero en ningún momento estos autores identificaron grupos lingüísticos con grupos étnicos o razas.